y el liberalismo clásico ha fracasado en todos sus objetivos y está condenado a ser fagocitado por la única posición que es coherente con la naturaleza del ser humano, que es la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo. Escuchad con atención, esto no es una hipótesis, no es una conjetura empírica sujeta a debate. Se presenta como una verdad matemática, una conclusión ineludible de la lógica pura. Y es innegablemente seductora. En un mundo complejo, caótico, plagado de incertidumbre y de grises morales, ¿quién no anhelaría una respuesta final? Una solución pura, elegante, definitiva. Una teoría que lo explique todo. Esta es la promesa del anarcocapitalismo a priorista defendido con brillantez retórica por el catedrático Jesús Huerta de Soto. Es la promesa de una ciudadela construida sobre los cimientos de la razón. Un sistema social perfecto deducido desde un sillón. Pero como escépticos, nuestra tarea no es dejarnos seducir por la belleza de las catedrales teóricas, sino examinar sus cimientos. Y al hacerlo, descubrimos que esta utopía aparentemente robusta es en realidad una estructura de cristal. Una utopía frágil, en términos de Taleb. Vamos al lío. Para entender la naturaleza de este error, debemos recurrir a uno de los pensadores más incisivos de nuestro tiempo, Nassim Taleb. Fijaos, Taleb nos legó un concepto indispensable para navegar la modernidad, el IGI, siglas en inglés para Intellectual Yet Idiot, el intelectual pero idiota. El IGI no es alguien de poca inteligencia, al contrario, suele estar adornado con títulos académicos y una gran elocuencia. Su idiotez es de un tipo más sutil y peligroso. Es la del experto que confunde su modelo platónico y simplificado del mundo con el mundo real, que es desordenado, opaco y complejo. El IGI, nos dice Taleb, patologiza a otros por hacer cosas que él no entiende sin darse cuenta de que es su propia comprensión la que puede ser limitada. El método a priorista rothbardiano, que es el motor intelectual de Huerta de Soto, es el método IGI por excelencia. Se basa en la praxeología, el estudio de la acción humana, y pretende deducir toda la ciencia económica y, en su versión más ambiciosa, toda la ética y la política a partir de un par de axiomas supuestamente autoevidentes e irrefutables. Y es que esta es la creencia de que se puede resolver el intrincado problema de la cooperación social de miles de millones de seres humanos sin levantarse de la silla, sin consultar la desordenada y sangrienta historia y sin realizar un solo experimento. Contrastemos esta imagen con la del sabio práctico de Taleb. No el catedrático, sino el artesano, el ingeniero, el trader de los mercados financieros. Es curioso porque estos individuos no sobreviven gracias a una teoría perfecta y lógicamente coherente. Sobreviven gracias a la heurística, a reglas prácticas forjadas en el fuego de la prueba y el error, ensayo y error. Sobreviven porque gestionan el riesgo, especialmente el tail risk o riesgo de cola. La posibilidad de que ocurra un evento improbable pero catastrófico. Y sobre todo, sobreviven porque tienen skin in the game, la piel en el juego. Esto es, asumen personalmente las consecuencias de sus errores. Si el puente del ingeniero se derrumba, su carrera se derrumba con él. Si el trader se equivoca, se arruina. El mundo real, opaco y lleno de incertidumbre, castiga los errores teóricos con la ruina. El mundo académico, por desgracia, a menudo lo recompensa con una cátedra. Y aquí llegamos al corazón del asunto. El método deductivo del anarcocapitalismo a priorista, lejos de ser el campeón de la libertad, es un reflejo especular del método del planificador central socialista. Os lo explico. Ambos cometen lo que el gran Friedrich Hayek, un pensador que Huerta de Soto cita a menudo, pero parece malinterpretar profundamente, llamó la fatal arrogancia. Esto es, la creencia de que la razón humana, ya sea la del comité central o la del filósofo libertario, puede y debe diseñar un sistema social completo desde cero, barriendo con las instituciones existentes que son imperfectas pero que han evolucionado y funcionan. Irónicamente, el propio Huerta de Soto acusa a sus adversarios de sucumbir a una borrachera de arrogancia fatal sin reconocer que su propio proyecto de ingeniería social radical bebe de la misma copa. El enemigo real de una sociedad libre y próspera no es, en última instancia, el Estado o el mercado en abstracto.
El enemigo real es la fragilidad sistémica. Esto es, la vulnerabilidad a colapsar frente a lo inesperado. Un libertarismo escéptico, antifrágil y adaptado al siglo XXI sabe que cualquier ideología que prometa una utopía perfecta, ya sea de izquierdas o de derechas, es una receta para la fragilidad y el desastre. Así que en este vídeo, lechucilla, vamos a desmantelar esta ciudadela axiomática en 3 frentes: epistemológico y lógico, Popper y Kant. Demostraremos que sus axiomas son un dogma infalsable, lógicamente circular y que pintan una versión maniquea y simplista del mundo. Social, Hayek. Su utopía ignora la evolución del orden espontáneo. Y la tercera, el riesgo, Taleb. Su sistema es una receta para la fragilidad y el cisne negro. Para entender la profunda falla metodológica del anarcocapitalismo de Huerta de Soto, primero debemos recordar cómo funciona el conocimiento fiable. Esto es, cómo distinguimos la ciencia de la pseudociencia. El filósofo Karl Popper nos ofreció, a mi parecer, el criterio más robusto: la falsabilidad. Contrario a la intuición popular, la ciencia no avanza buscando confirmaciones para sus teorías. Como nos advierte Popper, si buscamos confirmaciones, las encontraremos en todas partes. Un astrólogo ve su arte confirmado en cada titular de periódico. Un freudiano ve el complejo de Edipo en cada diván. El verdadero motor del progreso científico es entonces el intento riguroso y despiadado de refutar sus propias teorías. Una teoría científica no es un dogma, es una conjetura arriesgada. Por tanto, su valor no reside en cuántas cosas puede explicar a posteriori, sino en cuántas cosas prohíbe que ocurran a priori. Me explico. La teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, hizo una predicción increíblemente arriesgada: que la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca del Sol. Si durante el eclipse de 1919 las observaciones hubieran mostrado que la luz no se curvaba, la teoría habría quedado refutada. Ese riesgo, esa vulnerabilidad a la evidencia, es la marca de la ciencia genuina. Y también hay que tener en cuenta que la ciencia como tal no existe, existen numerosas ciencias con numerosos métodos. En cualquier caso, las ciencias son, por naturaleza, humildes y provisionales. Ahora vamos a examinar, lechucillas, el método praxeológico de Mises que Murray Rothbard y Jesús Huerta de Soto extienden de la economía a la ética y la política. Este método opera de forma diametralmente opuesta. Fijaos, no parte de conjeturas arriesgadas, sino de axiomas irrefutables. El más famoso es el axioma de la acción. El ser humano actúa, es decir, utiliza medios para alcanzar fines. A partir de esta proposición, que se considera verdadera por el mero hecho de intentar negarla, se deduce lógicamente todo el edificio de la ciencia económica. Rothbard y Huerta de Soto dan un paso más allá. Introducen otros axiomas como el de la autopropiedad. Cada individuo es dueño de su propio cuerpo. Y el principio de no agresión, el NAP, que prohíbe iniciar violencia contra la persona o la propiedad de otro. Y a partir de ahí deducen todo un código legal y un sistema político, el anarcocapitalismo. Vamos ahora con la distinción crucial. Para entender por qué el método a priorista comete un error categórico, debemos distinguir entre los axiomas que propone y los únicos principios que son verdaderamente autoevidentes e irrenunciables, los principios de la lógica misma. Estos principios no son principios sobre la acción humana o la propiedad, son las condiciones de posibilidad para cualquier pensamiento coherente. Los únicos principios verdaderamente autoevidentes son las leyes fundamentales del pensamiento articuladas desde Aristóteles. Bueno, habría que meter a Parménides también. El principio de identidad. Este afirma que cada cosa es idéntica a sí misma. Simbólicamente, A es A. Este principio es la base de todo significado. Si una palabra como hombre no tuviera un significado estable, si pudiera significar hombre y no hombre al mismo tiempo, la comunicación y el razonamiento serían aniquilados, ¿no? 2. El principio de no contradicción. Este sostiene que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por tanto, una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas simultáneamente. Como dijo Aristóteles, es el más cierto de todos los principios básicos. No podemos renunciar a él porque cualquier intento de negarlo lo presupone. Para decir el principio de no contradicción es falso, uno debe asumir que esa afirmación es verdadera y que su contraria, el principio de no contradicción, es verdadero
es falsa. 3. El principio del tercero excluido. Este tercer principio establece que para cualquier proposición, o bien esa proposición es verdadera, o bien su negación es verdadera. No hay una tercera opción intermedia. Tertium non datur. Madre mía. O el cielo es azul, o el cielo no es azul. Esto crea así una dicotomía lógica que obliga a la afirmación o negación. ¿Y por qué no podemos renunciar a estos principios? Porque son precisamente el vehículo necesario para la razón humana, son las reglas del juego del pensamiento. De manera que intentar argumentar en su contra es como intentar gritar que no se puede gritar. El propio acto refuta la afirmación. Son en esencia el sistema operativo de la mente. Pero cuidado, no nos dicen nada sustantivo sobre el mundo, sino que establecen las condiciones para que podamos decir algo coherente sobre el mundo. Y es que el error del apriorismo rothbardiano es presentar sus axiomas como el de autopropiedad o el principio de no agresión como si tuvieran el mismo estatus que estas leyes lógicas, pero no la tienen. A no puede ser no A, es una verdad formal. La agresión es inherentemente legítima. Esto es una proposición ética sustantiva. Por tanto, no es una condición del pensamiento, sino una afirmación muy fuerte sobre cómo deben actuar los seres humanos. Al disfrazar una norma ética como un axioma lógico, el apriorismo intenta otorgarle una certeza que no le corresponde, cerrando el debate en lugar de abrirlo a la crítica racional. Y ahora vamos con Kant. Para dar solidez a esta crítica, debemos recurrir al gran arquitecto de la epistemología moderna. Kant nos enseñó a distinguir entre dos tipos de juicios o proposiciones. Primero están los juicios analíticos. En estos, el predicado está contenido en el concepto del sujeto. El ejemplo clásico es: todos los solteros son no casados. De este modo, no necesitamos hacer ninguna encuesta para saber qué es verdad. La verdad está contenida en la definición de soltero. Los juicios analíticos son tautológicos. Esto es, no nos dicen nada nuevo sobre el mundo, simplemente elucidan el significado de nuestros conceptos. Segundo, están los juicios sintéticos. Aquí el predicado añade información nueva que no está contenida en el sujeto. Todos los solteros son infelices es un juicio sintético. Para saber si es verdad, debemos observar el mundo y recopilar datos. Y estos juicios amplían nuestro conocimiento. Kant cruzó esta distinción con otra: la diferencia entre conocimiento a priori, independiente de la experiencia, y a posteriori, dependiente de la experiencia. Y esto nos da una matriz. Analítico a priori: todos los solteros son no casados, verdadero por definición y conocido sin experiencia. Sintético a posteriori: está lloviendo, nos dice algo nuevo sobre el mundo y lo sabemos por experiencia. Esta es la base de la ciencia empírica. Y por último, el sintético a priori. Y este fue el gran interés de Kant. Proposiciones que nos dicen algo nuevo sobre el mundo, pero que podemos conocer con certeza sin recurrir a la experiencia. Kant creía que las matemáticas, 7 más 5 es igual a 12, y los principios fundamentales de la física pertenecían a esta categoría. Y volvemos al asunto. El apriorismo de Mises y Rothbard afirma que los axiomas de la praxeología son sintéticos a priori. Afirman que el ser humano actúa no es una mera definición analítica, sino una verdad fundamental sobre la realidad, esto es, sintética, que conocemos con certeza apodíctica sin necesidad de experimentación a priori. Pero aquí está el problema. Cuando definen acción como comportamiento deliberado, la proposición "la acción humana es deliberada" se convierte en un juicio analítico. Es una tautología. Es verdadera por definición, pero en realidad no nos dice nada nuevo sobre el mundo. Y es que los praxeólogos intentan contrabandear la certeza de un juicio analítico y atribuírsela a una afirmación que pretenden que sea sintética. Yendo más allá, quieren la irrefutabilidad de una tautología y al mismo tiempo la relevancia empírica de una ley científica. Es claramente un intento de cuadrar el círculo epistemológico, la lógica de la infalsabilidad. Esta confusión kantiana se vuelve flagrante cuando analizamos el principio de no agresión. El NAP, en su formulación canónica, establece que la agresión es inherentemente legítima. Hasta aquí parece una proposición moral simple. Sin embargo, la trampa se encuentra en la definición de agresión. Para los rothbardianos, agresión se define como la iniciación de la fuerza o amenaza de fuerza contra la persona o la propiedad legítimamente poseída de otro.
Observad el truco. La definición de agresión ya presupone una teoría completa sobre qué constituye la propiedad legítimamente poseída. No se puede identificar un acto como agresivo sin haber determinado primero quién tiene un derecho de propiedad legítimo sobre el recurso en disputa. Por lo tanto, el principio de no agresión, que se presenta como el fundamento para derivar los derechos de propiedad, en realidad depende de ellos para su propia definición. Y es que esto es un razonamiento circular de manual. El principio de no agresión, despojado de su retórica, simplemente afirma: iniciar la violación de derechos de propiedad legítimos es una violación de derechos de propiedad legítimos. Esto es una tautología, una afirmación que es verdadera por definición, como decir todos los solteros no están casados. Es lógicamente irrefutable, no porque sea una verdad profunda sobre el mundo, sino porque es un juicio analítico que no dice nada sobre él. Un socialista podría aceptar el principio de no agresión sin problemas. Podría argumentar que la propiedad privada de los medios de producción es ilegítima y que la riqueza acumulada por el capitalista es en realidad propiedad robada a los trabajadores. Desde esa perspectiva, la recaudación de impuestos para redistribuir esa riqueza no sería agresión, sino la legítima defensa de la propiedad colectiva. El principio de no agresión no puede resolver este conflicto, porque la disputa real no es sobre la agresión, sino sobre la definición de propiedad legítima, algo que el propio principio es incapaz de establecer. El apriorismo, por tanto, no es un método de descubrimiento, sino un juego de manos que oculta sus premisas éticas más controvertidas dentro de sus propias definiciones. El simplismo maniqueo, el salvador anarcocapitalista y el demonio estatal. Esta estructura lógica, cerrada, da lugar a una visión del mundo peligrosamente simplista, a mi parecer. Para entender su poder de seducción, podemos recurrir al sociólogo Jeffrey Alexander, que ya he traído en otros vídeos, y su aplicación de la dicotomía durkheimiana entre lo sagrado y lo profano. Fijaos, lechucillas, Alexander sostiene que las sociedades modernas, incluso las seculares, organizan su vida cultural en torno a clasificaciones binarias. El bien contra el mal, lo puro contra lo impuro, lo sagrado contra lo profano. Estas categorías no son racionales, sino profundamente emocionales y simbólicas. Y es que el discurso de Huerta de Soto encaja perfectamente en este marco. Fijaos, en su narrativa, el Estado no es simplemente una institución ineficiente o imperfecta, es la encarnación del mal absoluto. Es el demonio, el máximo criminal de la historia, un virus destructor que corrompe todo lo que toca. El Estado es presentado como la fuente última de toda la profanación social, el metaadversario que impide la realización de la utopía. En el polo opuesto, como objeto sagrado, se encuentra la sociedad anarcocapitalista. No es una opción entre otras, sino el único sistema de cooperación social teóricamente posible, la única salida y, por tanto, la receta para un paraíso terrenal. Esta sociedad, regida por la lógica pura del principio de no agresión, es el metasalvador, la solución final a la complejidad del mundo. Daros cuenta, este esquema es profundamente maniqueo, porque reduce la infinita complejidad de la historia, la política y la psicología humana a una batalla cósmica entre dos fuerzas: el Estado, lo profano, y el mercado anárquico, lo sagrado. Te ofrece una receta mágica sencilla para problemas endiabladamente complejos, y es que esta simplificación es lo que la hace tan atractiva. En lugar de lidiar con la incertidumbre y las difíciles compensaciones del mundo real, ofrece la certeza de una verdad revelada. El apriorismo no es solo una metodología, sino que sería más bien el motor de una teología secular que divide el mundo en santos y pecadores, salvación y condenación. Por eso los anarcocapitalistas parecen irrefutables siempre y parece que siempre llevan la razón. Son unos magos, es parte del hechizo, ¿no lo veis? Y si la crítica popperiana desmantela los cimientos epistemológicos del anarcocapitalismo a priorista, la crítica hayekiana derriba su estructura social. Y aquí la ironía es profunda, porque Jesús Huerta de Soto y la escuela austriaca se consideran herederos directos de Friedrich Hayek. Sin embargo, su proyecto político es una traición fundamental a la idea más profunda y, para mí, original de Hayek.
Para entender esto, lechucillas, debemos distinguir entre dos Hayeks. Está el Hayek ídolo libertario, el autor de Camino de Servidumbre, el crítico implacable de la planificación central socialista, pero para mí hay un Hayek más profundo. Este es el filósofo social de la fatal arrogancia y el epistemólogo del orden sensorial. Fijaos, este Hayek no nos ofrece una simple dicotomía de mercado bueno, estado malo, nos ofrece una advertencia mucho más fundamental sobre los límites de la razón humana para diseñar la sociedad, ¿no? El concepto central de Hayek es el de orden espontáneo. Me explico. Instituciones tan fundamentales como el lenguaje que hablamos, la moral que guía nuestras acciones, el derecho consuetudinario o el propio mercado no fueron inventadas por una mente genial. Nadie diseñó el castellano, nadie dedujo de un axioma las reglas de la cortesía. Estas instituciones son, por tanto, el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Son adaptaciones culturales que han emergido y evolucionado a lo largo de milenios a través de un proceso de prueba y error en el que millones de individuos, persiguiendo sus propios fines y utilizando su conocimiento local y tácito, han contribuido a crear un orden complejo que nadie comprende en su totalidad, los límites de la razón. Y curiosamente, estas instituciones han sobrevivido, lo que Nassim Taleb llamaría el efecto Lindy, no porque sean lógicamente perfectas o deducibles de un principio abstracto, sino porque han demostrado ser funcionalmente superiores a sus alternativas. Me explico. Encarnan una sabiduría colectiva y dispersa que ninguna mente planificadora, por brillante que sea, podría jamás replicar. Y es que el proyecto de Rothbard y Huerta de Soto es un ataque frontal a esta idea. Es un acto de desprecio por este orden evolutivo. En lugar de respetar la sabiduría contenida en las instituciones que han pasado la prueba del tiempo, proponen tomar un único principio abstracto, el principio de no agresión, y usarlo como una guillotina racionalista para juzgar, condenar y ejecutar milenios de evolución jurídica, moral e institucional. Quieren demoler el edificio entero de la sociedad, con sus imperfecciones y sus contradicciones, para construir en su lugar una utopía lógicamente prístina, diseñada desde cero. Y a pesar de que Huerta de Soto alaba el proceso evolutivo del derecho cuando critica al Estado, su programa es radicalmente antievolutivo. Y aquí la paradoja, es un acto de diseño revolucionario de arriba a abajo. Y volvemos a la paradoja. El anarcocapitalismo a priorista es la encarnación más pura de la fatal arrogancia que Hayek identificó como el error fundamental del socialismo. El socialista, argumentaba Hayek, es un racionalista constructivista. Cree que la sociedad es un caos irracional que puede y debe ser rediseñado por completo de acuerdo con un plan racional. El socialista dice: la sociedad existente es imperfecta, la voy a diseñar desde cero según mi razón, que me dicta los principios del materialismo histórico y la planificación central. El anarcocapitalismo rothbardiano dice: la sociedad existente es imperfecta, la voy a diseñar desde cero según mi razón a priorística, que me dicta los principios del axioma de no agresión. Fijaos, la estructura del argumento es idéntica. Ambos son racionalistas constructivistas. Ambos desprecian los procesos lentos, orgánicos y descentralizados de la evolución cultural. Ambos exhiben una fe ilimitada en la capacidad de la mente humana para comprender y rediseñar la totalidad del orden social. La única diferencia reside en los axiomas de los que parten y por tanto en el contenido de la utopía que desean. Cuidado, cuidado, caution, caution, caution. Y es que este error compartido no es solo ético, sino fundamentalmente epistemológico. Me explico. La genialidad del mercado para Hayek no es que los individuos sean perfectamente racionales, es que el sistema de precios funciona como una perfecta red de telecomunicaciones que agrega y transmite el conocimiento disperso, tácito y local de millones de individuos, un conocimiento que nunca es dado a una sola mente. El planificador central socialista fracasa porque cree que puede reunir todo ese conocimiento en un solo lugar. El filósofo o economista narcocapitalista a priorista comete un error análogo. Veréis, cree que puede prescindir de este conocimiento disperso, que toda la información relevante para organizar la sociedad puede ser deducida de un único principio ético. Y es que ambos subestiman radicalmente la complejidad y sobreestiman arrogantemente la capacidad de la razón para capturarla en un modelo, ya sea el plan quinquenal o el código legal derivado del NAP. Y aquí voy yo con mi posición. Un libertarismo verdaderamente hayekiano y por extensión talebiano es epistemológicamente humilde.
porque desconfía de los grandes planes, de las utopías diseñadas en una torre de marfil. Confía, por otra parte, en la prueba y error, en la sabiduría contenida en la tradición y en las instituciones que han resistido el paso del tiempo. El anarcocapitalismo a priorista no es un proceso, es una utopía platónica, no una realidad orgánica. Y llegamos al tercer y último frente de nuestra crítica, el de riesgo y la fragilidad. Desde la perspectiva de Nassim Taleb, el objetivo primordial de cualquier sistema social no es alcanzar la pureza lógica, la eficiencia teórica o la perfección moral. El objetivo es mucho más modesto y fundamental, la supervivencia a largo plazo. Y la supervivencia exige robustez, la capacidad de resistir shocks y desorden, y mejor aún, antifragilidad, la propiedad de fortalecerse y mejorar bajo el estrés y la volatilidad. Un sistema puede ser perfectamente coherente en un PDF y, sin embargo, ser extremadamente frágil, es decir, vulnerable a la ruina total ante un evento inesperado, que es lo que Taleb denomina cisne negro. El anarcocapitalismo a priorista de Jesús Huerta de Soto es un ejemplo de un sistema frágil. Es un castillo de cristal lógico. Su optimización en torno a un único principio, el NAP, lo hace ciego y vulnerable a todas las complejidades del mundo que ese principio no contempla. Primero y más importante, el modelo es catastróficamente ingenuo sobre el problema del poder. Este es su cisne negro político. La teoría asume que las agencias de defensa privadas competirán pacíficamente en el mercado, se someterán a arbitraje y respetarán los derechos de propiedad. Pero esta es una suposición heroica que ignora milenios de historia humana. Por ejemplo, ¿qué impide que estas agencias, que son esencialmente ejércitos privados, se cartelicen para no explotar a los clientes? ¿Qué impide que la agencia más grande, rica y despiadada decida que es más rentable eliminar a sus competidores y establecer un monopolio de la fuerza sobre un territorio? ¿Qué impide que esta agencia victoriosa comience a cobrar primas de seguro obligatorias a todos los habitantes, convirtiéndose en la práctica en un nuevo estado? Quizás uno mucho más tiránico y sin las limitaciones institucionales que la historia ha impuesto a los estados existentes. La teoría no tiene una respuesta robusta a esta dinámica, que no es una posibilidad remota, sino el resultado más probable de la anarquía entre actores armados. Segundo, el modelo es frágil porque ignora la naturaleza humana, y este es su cisne negro psicológico. Se basa en un homo rationalis que solo busca interactuar pacíficamente según el principio de no agresión. Pero los seres humanos reales no son así. La psicología evolutiva nos enseña que estamos cableados para el tribalismo, la envidia, la búsqueda de estatus, el altruismo irracional dentro del grupo y la hostilidad hacia fuera del grupo. Un sistema social que ignora estas realidades profundas de nuestra naturaleza está diseñado para romperse al primer contacto con la pasión humana. Y vamos a aterrizar ahora sobre la ética real, la única que importa en el mundo de las consecuencias. Y no es la coherencia lógica de un principio abstracto. Para Taleb es la simetría del riesgo, es skin in the game. La igualdad implica igualdad de probabilidad ante el riesgo. Vamos con un poco de historia. Este principio, tan antiguo como el código de Hammurabi, es bastante simple. Aquellos que toman decisiones que imponen riesgos a otros deben estar expuestos a las consecuencias negativas de esas decisiones. Muy sencillo, chaval. Y por tanto, la ausencia de skin in the game crea una simetría peligrosa. Uno obtiene los beneficios si las cosas salen bien, mientras que otros pagan el precio si salen mal. Es el origen de la imprudencia y la corrupción. El anarcocapitalismo a priorista es la máxima expresión de una filosofía sin skin in the game. ¿Por qué? Porque es un sistema diseñado por académicos, por igis, intelectuales pero idiotas, que no arriesgan absolutamente nada. Y esto no es un argumento ad hominem, estoy utilizando la terminología de Taleb. Pero volviendo al tema, esta es, por ejemplo, la propuesta de un catedrático que, desde la seguridad de su despacho, diseña un sistema social perfecto en el papel, pero que no asume ningún riesgo personal si su implementación en el mundo real conduce al caos, a la guerra civil, entre agencias de defensa o a la tiranía privada. La asimetría es perfecta. Él gana la gloria intelectual y el aplauso de sus discípulos, la sociedad absorbe la ruina potencial. Y fijaos, esta situación es estructuralmente idéntica a lo que Taleb llama un Bob Rubin trade.
en honor al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, que ganó cientos de millones en Citigroup para luego dejar que los contribuyentes rescataran al banco cuando sus arriesgadas apuestas fallaron. Proponer una reingeniería social total desde la seguridad de una cátedra es el Bob Rubin trade intelectual definitivo. Por tanto, es una apuesta con las vidas y la propiedad de millones de personas en la que el proponente ha externalizado por completo el riesgo de cola. La falta de skin in the game no es solo un defecto ético, sino un mecanismo que garantiza la producción de ideas frágiles y peligrosas porque elimina el filtro evolutivo más importante, la ruina personal del proponente de malas ideas. Si tus ideas fracasan, el sistema te elimina y probablemente estas ideas también mueran con él. Sí, mucha verborrea, pero ¿cuál es la alternativa? La de el libertario escéptico italiano que no busca la utopía anárquica. Busca sistemas robustos y, si es posible, antifrágiles. Esto significa preferir la descentralización radical del poder, como en los cantones suizos, a su abolición teórica. Significa valorar la localización, el federalismo y los sistemas que permiten pequeños fracasos en un nivel bajo para poder aprender y adaptarse, en lugar de un sistema centralizado o totalmente atomizado que, cuando falla, falla catastróficamente. Significa preferir lo bueno y feo, un sistema real, imperfecto, desordenado, pero que funciona y ha sobrevivido, a lo perfecto platónico, una utopía que solo existe en la mente de un filósofo y que se haría añicos al primer soplo de la realidad. Y es que no debemos olvidar que el liberalismo desconfía del poder. Entonces, ¿por qué ponemos solo el foco en el Estado? Esa es mi pregunta. Hay que poner el foco en el Estado, las grandes corporaciones, todo lo que pueda generar de alguna manera interferencias innegables en la vida de las personas. Taleb en este sentido es algo más realista, porque él dice que es libertario en lo político, republicano en lo federal, demócrata en lo municipal y socialista con la familia y los amigos, partiendo de la base de los límites de la razón, de que no podemos conocer todo y que no podemos estar parcheando constantemente la realidad e imponiendo nuestra visión pensando que además no es sino el pálido reflejo o susurro que Dios nos ha dejado. Así que a lo largo de este recorrido y de este camino hemos visto cómo el anarcocapitalismo de Jesús Huerta de Soto, al basarse en el método a priorista de Murray Rothbard, se revela no como una ciencia de la libertad, sino como la teología de la soberbia epistémica. Es un sistema epistemológicamente dogmático que se sella herméticamente contra la evidencia del mundo real, violando el principio de falsabilidad de Popper y adoptando la estructura de una pseudociencia. Es lógicamente circular, basando su axioma principal en una tautología kantiana que no aporta conocimiento, y es maniqueo, reduciendo la complejidad social a una lucha simplista entre el bien y el mal. Y Hayek diría que es un acto de racionalismo constructivista que encarna la misma fatal arrogancia que Hayek criticó en los socialistas al pretender rediseñar desde cero un orden social complejo que es producto de la evolución. Y es, además, una utopía peligrosamente frágil diseñada por intelectuales sin skin in the game, que ignora la dinámica del poder y de la naturaleza humana, creando una receta para el desastre sistémico, como nos advierte Taleb. Y es que el libertarismo del siglo XXI no puede permitirse esta arrogancia platónica. Si ha de ser una filosofía relevante y robusta, debe convertirse en un libertarismo escéptico. Un libertarismo que no parta de la premisa de que sabemos todo a través de axiomas, sino de la premisa socrática y humilde de que no sabemos casi nada. Un libertarismo que entienda que el mundo es opaco, complejo e incierto. La libertad no se defiende con dogmas revelados desde un sillón. Desde mi punto de vista, se defiende con humildad epistémica, con un sano respeto por la evidencia empírica, con sistemas descentralizados y robustos que han resistido la prueba del tiempo y, por encima de todo, con la ética ineludible de jugarse la propia piel. Nos vemos al alba, de chucillas.